Con 98 votos, el proyecto de cannabis para uso adulto en sexto debate. Saludamos al autor del proyecto y ponente, el representante Juan Carlos Lozada. Representante Lozada, gracias por estar en Caracol Ahora. Buenos días. Muy buenos días, Juan Camilo. Un saludo para usted y para toda la audiencia de Caracol. Un abrazo. Representante, usted dice que con este proyecto se le pone un freno a la economía ilegal del cannabis. ¿Por qué? Bueno, primero, en Colombia es legal consumir cannabis desde el año de 1986 y es legal el porte de la dosis personal. Desde el año de 1986 también es legal el autocultivo de hasta 20 plantas. Entonces no tiene ningún sentido que en un país donde es legal una sustancia sea ilegal adquirirla y que mandemos a los consumidores a redes ilegales de narcotraficantes, de traquetos y de jíbaros. Creando un mercado legal del cannabis, por supuesto que le ponemos un freno a la economía de esos ilegales que han reinado hasta ahora gracias a la política prohibicionista. De hecho, hay buenos ejemplos en esta materia. Los 21 estados de Estados Unidos donde hoy ha sido regulado el cannabis de uso adulto, le han cerrado el paso enormemente a las economías ilegales. Y Canadá, en el primer año donde se reguló el cannabis, logró coger el 50% del mercado y convertirlo en un mercado legal y formal. Yo creo que en Colombia puede suceder algo parecido si tenemos un esquema regulatorio que sea beneficioso para nuestro país. Es que me llama la atención y le agradezco por poner el ejemplo de Canadá. Por ejemplo, en el proyecto, representante, y es que aquí quiero desmenuzar el proyecto exactamente cómo se va a regular este consumo y esta venta del cannabis. El Estado también se va a ver beneficiado porque, por ejemplo, Canadá, en cuanto a impuestos y en cuanto al mercado, se beneficia en gran parte por la venta del cannabis, igual que el alcohol, por ejemplo. Usted en Canadá solo consigue alcohol en los puestos del Estado. ¿Va a ser igual en Colombia en cuanto al cannabis? ¿Es el Estado directamente responsable de venderlo? Bueno, en Canadá no es exactamente así. En Canadá hay un mercado que está regulado por el libre mercado, es decir, a través de unas licencias que uno obtiene del Estado, uno puede vender de manera legal el cannabis. Yo creo que esa es la forma como debe funcionar en Colombia. Una persona que quiera tener un negocio de cannabis recurre al Estado para que le dé una licencia y a través de esa licencia, que debe haber, por supuesto, unos parámetros muy claros para poder obtenerla, se va a poder vender el cannabis de manera legal. Y por supuesto que esto le va a dejar un recurso al Estado porque hay una tributación con respecto al cannabis que en nuestro acto legislativo quedó establecida que irá a las regiones. Es decir, quienes van a cobrar los impuestos del cannabis son los municipios donde se genera el consumo. Si yo, por ejemplo, compro cannabis en Bogotá, entonces será Bogotá quien se beneficie de ese recurso. Si se hace esto en el Putumayo, será, por ejemplo, el municipio de Mocoa quien se beneficie de ese tributo. Eso quedó así justamente para hacerle también algo de justicia a las regiones del país que han tenido que sufrir el flagelo del prohibicionismo y que por supuesto han sido territorios que han sido víctimas de una fallida guerra contra las drogas, de una política prohibicionista y que hoy necesitan los recursos justamente para invertirlos en salud y en educación. Yo le pongo el caso, por ejemplo, de Colorado en Estados Unidos. Entre el año 2015 y el año 2017, los recaudos por vía de los impuestos canábicos sumaron más de 217 millones de dólares. Toda esa plata fue invertida en salud y en educación. Nuestro proyecto hace que los impuestos canábicos se inviertan también principalmente en esas dos materias. Bueno, representante, ¿qué falta para que esto sea ley? Bueno, faltan dos debates en el Senado de la República, uno en la Comisión Primera del Senado y otro en la plenaria del Senado. Tenemos un poco de afán de tiempo porque el proyecto debe ser aprobado hasta el 20 de junio. Si no se aprobara antes del 20 de junio, entonces el proyecto quedaría hundido. Por eso nosotros queremos que en el Senado le pongan un poquito el acelerador al tema y poder dar los dos debates antes de que se cumplan los tiempos. Creo que en la Comisión Primera del Senado están los votos. Es una comisión muy liberal, donde hay, digamos, gente muy de avanzada, como la bancada del Partido Liberal, la propia bancada de Cambio Radical
nos acompañó con los 3 votos de los senadores. Allá también están Humberto de la Calle, Ariel Ávila, por supuesto, la coordinadora ponente en Senado, que es María José Pizarro. En esa comisión creo que tenemos los votos. Donde vamos a tener que hacer un esfuerzo más grande va a ser en la plenaria del Senado, donde hay una visión un poco más conservadora, un poco, digamos, en el Senado usted sabe que son los senadores mayores, mayores que los representantes a la Cámara, que somos más jóvenes y que por supuesto en ese sentido, ese choque generacional para ellos todavía, digamos, hay muchos tabús y digamos muchas prevenciones con este tema. Necesitamos conseguir 56 votos en el segundo debate para que el proyecto sea aprobado. Ese va a ser el mayor de los retos. Representante, y ese choque generacional en cuanto a la conciliación entre Cámara y Senado, ¿cómo la ve usted? Pues digamos que nosotros esperamos que este texto de Cámara sea el texto que se apruebe en el Senado de la República. En la primera vuelta del acto legislativo no tuvimos proposiciones en el Senado. Nadie presentó proposiciones ni en la comisión primera ni en la plenaria del Senado que modificaran sustancialmente el texto. Quienes propusieron algunas cosas al proyecto fueron quienes se oponían al proyecto, como la doctora Paloma Valencia, que creía que había que ponerle a esto un 35% de impuestos, lo que hubiera vuelto el proyecto básicamente inviable. Pero de resto no se aprobaron ningunas proposiciones y creo que el texto que sale de la Cámara sale aún más fortalecido porque nosotros acogimos casi el 95% de las recomendaciones de ONGs como Red Papás, del propio Ministerio de Salud, de los propios congresistas, más de 56 proposiciones que fueron incorporadas al texto. Es decir, es un texto muy sólido que esperamos que no tenga mayor modificación en el Senado de la República y que por lo tanto no requiriera de una conciliación. Representante, me llama la atención por donde comenzábamos esta entrevista y quiero preguntarle es cuánto está estipulado o si tiene ya una idea este proyecto de que será esa tributación para las empresas que se animen a comercializar marihuana. Bueno, no podemos todavía establecer una cifra exacta porque el acto legislativo dice que los mínimos y los máximos de la tributación que se podrán imponer los va a reglamentar una ley estatutaria, una ley subsiguiente. Entonces, esos mínimos y máximos de tributación todavía no están claros. Lo que sí sabemos es que la regulación del cannabis podría traer grandes efectos económicos para el país. ¿Por qué razón? Porque una hectárea de cannabis es capaz de generar entre 17 y 20 empleos formales. Eso es prácticamente el mismo número de empleos que genera el sector floricultor, que es el máximo generador de empleo rural en el país. De hecho, otros cultivos muy exitosos, como por ejemplo el de la palma africana, generan apenas 8 empleos por hectárea. Es decir, el cannabis podría traer enorme trabajo bien remunerado y formal a el sector agrícola de nuestro país, que es donde más necesitamos que eso se dé. Y por otra parte, Colombia ya tiene un mercado que está establecido, si se quiere, por la encuesta de drogas, como de más o menos 1.400.000 a 1.600.000 consumidores. Es decir, existe ya una economía en el país del cannabis. Lo que pasa es que está absolutamente invisibilizada por la ilegalidad de el mercado, pero claro que esto generaría unos recursos y unos empleos formales que hoy se están quedando en manos de las mafias. Eso es lo que es impresentable, es que la prohibición terminó dejándole los recursos a las mafias de una sustancia que hoy es legal en Colombia, porque hay que recordar que nosotros no estamos legalizando nada. Aquí lo que estamos haciendo es creando un mercado para una sustancia que ya es legal consumir en Colombia desde el año del 86. Entonces, esto podría generar una economía formal que claramente iría en beneficio no solamente del sector rural, de las garantías de los consumidores en términos de sus derechos y sus libertades, pero además también al Estado una tributación importante. Representante, ¿qué responde usted al argumento de algunos opositores muy conservadores que dicen que con este proyecto Colombia se va a llenar de consumidores de marihuana? Pues yo lo que hago es invitarlos a que vean la evidencia internacional. Acaba de salir un estudio en Estados Unidos que demuestra que de los 21, casi ya 22, porque está a punto de legalizarse en otro estado, de los 21 estados de los Estados Unidos
donde se regularizó el cannabis, el 75% de esos estados no vieron no solamente ningún incremento en el consumo, sino que de hecho vieron un descenso en el consumo de las poblaciones etarias que más debemos cuidar, que son los niños, niñas y adolescentes. En los jóvenes se redujo el consumo en vez de aumentar, como es la preocupación de todos mis compañeros que quieren hundir el proyecto en el Congreso, que dicen que esto va a afectar a los menores de edad. Entonces, es muy importante que se refieran más bien a la evidencia internacional de cómo la regulación es un método mucho más efectivo para evitar consumos que el prohibicionismo que durante 50 años nunca evitó que la gente consuma. Creo que si la gente se refiere a los estudios que hoy están, digamos, publicando en los países donde ya se regularon, la evidencia es total de que esto no va a aumentar el consumo y que en algunos casos más bien lo puede reducir, como en las poblaciones más jóvenes. Representante, la restricción del consumo, por ejemplo, ahorita vimos a la Corte reafirmándose en que hay que restringir el consumo de alcohol, de sustancias psicoactivas en lugares públicos. ¿Le aplicará lo mismo a la marihuana? Por supuesto, nosotros lo incluimos en el proyecto de acto legislativo. Queda absolutamente prohibido el consumo al interior de instituciones educativas, no solamente escolares, sino también universitarias. Y se podrá restringir en los perímetros de las universidades y quedará prohibido también en los perímetros de los colegios. Pero además también se restringe en las áreas comunes de la propiedad horizontal. Por supuesto, también en los escenarios deportivos. Es decir, esto no se va a poder hacer de cualquier manera y en cualquier lugar. El propio acto legislativo establece unos límites muy claros para proteger a la juventud, para proteger a la infancia, para proteger a los deportistas, para proteger, si se quiere, el espacio público y las áreas comunes de la propiedad horizontal. Y además, la Corte lo que ha dicho es que son los alcaldes quienes van a poder también definir precisamente dónde se va a poder llevar a cabo la actividad y dónde no. Es decir, creo que el proyecto trae consigo unos blindajes que pueden dejar tranquilos a quienes se oponen a este tipo de actividades en nuestro país, de que no se van a ver afectados en las zonas en que no debería corresponder el consumo. Usted hace énfasis en el tema, en el enfoque de salud pública y prevención de este proyecto de ley. ¿Cuál es ese enfoque? Bueno, es que es absolutamente imposible tener un enfoque preventivo y un enfoque de salud pública teniendo un mercado ilegal. Eso no da resultados de ninguna manera. Y creo que la razón por la cual en el 75% de los estados de Estados Unidos donde se reguló, decreció el consumo, es porque ahí sí se pueden hacer políticas efectivas de prevención y políticas efectivas que tengan un enfoque de salud pública. Por supuesto que el enfoque prohibicionista lo que ha planteado es un enfoque punitivo y un enfoque, si se quiere, estigmatizante, mientras que un mercado regulado pone su acento tanto en la prevención como en la salud. Le pongo, por ejemplo, el caso del tabaco. Hoy se consume mucho menos tabaco de lo que se consumía hace 10 o 15 años porque hemos hecho políticas muy fuertes de prevención y políticas muy fuertes de educación con respecto a las consecuencias que tiene una sustancia como el tabaco que mata a la mitad de las personas que lo consumen. Por eso es 114 veces más dañina que el cannabis. Yo creo que esos dos enfoques son mucho más fáciles de aplicar si se quiere justamente en un mercado regulado que en un mercado prohibitivo. Representante, gracias por esta explicación a este tema que para algunos pues sigue siendo tabú y es muy necesaria de verdad la explicación de usted que es el autor del proyecto. Gracias. Muchísimas gracias, Juan Camilo. Un saludo para usted y para toda la audiencia.